ayuda de Daniel Ortega impidió que el diputado del partido indígena Yatama, Brooklyn Rivera Bryan, regresara a Nicaragua tras haber salido a participar en un foro sobre las comunidades indígenas en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos. Lea además, comunidades indígenas están en situación de extrema urgencia, dice la CID. El diputado Rivera dijo a la prensa que por ahora no puede hablar de su situación, pero no descartó confirmar la información más adelante. Sin embargo, una fuente cercana a él confirmó que no ha podido regresar al país. Bajo condición de anonimato, la fuente afirmó que el diputado Rivera tenía que estar de regreso en Nicaragua el pasado 24 de abril, pero los funcionarios del régimen le negaron la entrada. Rivera intentó entrar por Honduras, de acuerdo con la fuente, pero el cónsul nicaragüense también se lo impidió. Hay que esperar 2 meses para una respuesta, va a entrar, pero según él no quiere hacerlo público, dijo el informante. Brooklyn Rivera, único diputado del partido indígena Yatama en la Asamblea Nacional, fue aliado del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, que encabeza Ortega, en las elecciones de 2006 y de 2011. Sin embargo, en 2012 anunció el fin de esa alianza y se convirtió en diputado independiente. Lea además, policía orteguista agrede a militantes de Yatama que denuncian robo de sus alcaldías en el Caribe Norte. En 2015, Rivera fue destituido por los sandinistas de su escaño legislativo, por apoyar las demandas indígenas contra el gobierno de Ortega. Sin embargo, en las últimas votaciones nacionales de 2016 y 2021 ha podido retener su escaño en la Asamblea Nacional, por el fuerte apoyo de la población indígena en la región autónoma del Caribe Norte, de donde él es originario. La población indígena del Caribe Norte se ha enfrentado a la policía y a los simpatizantes de Ortega tras cada votación, para defender el voto de Yatama. Su participación en el foro de la ONU. Durante su participación en el foro permanente sobre cuestiones indígenas de la ONU el pasado 19 de abril, el diputado Rivera denunció la situación de la defensora indígena Alexa Alfred, a quien el régimen le impidió regresar a Nicaragua en septiembre de 2022. Quiero mencionar el caso específico de la hermana Alexa Alfred, que es miembro dirigente de nuestra organización indígena y del pueblo Miskito, para quien pedimos su solidaridad activa ante su situación de injusticia que está sufriendo, dijo Rivera en el foro, sin mencionar directamente la acción represiva del régimen. Echar a andar los compromisos internacionales en materia de derechos de nuestros pueblos, con los gobiernos, con los organismos internacionales. Pero la realidad es otra. La realidad es que hay muy poca voluntad de la mayoría de los gobiernos decentes, y que la realidad es que nos toca lidiar en cada uno de nuestros países. Es como describía el presidente de la Asamblea General al inicio, de que hay pobreza, de que hay violencia, de que hay muerte, destrucción. ¿Cómo lidiamos con la situación interna de nuestros países? Por ejemplo, en mi país, Nicaragua, está con la política de colonialismo interno y se caracteriza por despojo de tierras, por el avance demográfico y agropecuario, por el saqueo de los bienes, por la depredación ambiental, por reemplazo de las estructuras tradicionales, por el ataque a los defensores de derechos humanos, por discriminación, acceso a la justicia y a ocupar cargos de parte de los pueblos indígenas, hasta el despojo de los espacios de poder que tenemos los pueblos indígenas, invasión y ocupación de los colonos, invasores, militarización de nuestras comunidades. Hay leyes y los países han avanzado en materia de derechos de los pueblos indígenas, pero no se aplica. Por ejemplo, la ley manda al saneamiento de los territorios y el gobierno no hace caso, a pesar que hay muertos, hay violencia, hay destrucciones, ignoran. Hasta los organismos internacionales emiten medidas cautelares y provisionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tampoco hay cumplimiento. Más bien se escucha
oído sordo a eso. Entonces esa es la realidad. ¿Cómo lidiamos con la situación? Usted sugería que haya alianza, que haya interacción, y eso es bueno, y eso debía ser, pero no hay voluntad de los gobiernos, o la mayoría de los gobiernos. Hemos hecho una alianza con ellos basado en los derechos de nuestro pueblo, pero a la hora del cumplimiento no se hace. Entonces, yo invito, terminando diciendo que al foro que nos acompañe a abrir diálogo con los gobiernos, negociaciones sobre los derechos, cumplimiento de los instrumentos internacionales, las declaraciones, ¿verdad?, de la OEA, de la ONU. Y eso debía usted nos acompañar al menos como testigos. Eso termino diciendo.